Arrancamos. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? Bueno, para comenzar a hablar, vamos a ver que esto es un instrumento financiero que básicamente se forma a través de los aportes que hacen muchas personas. Imagínense en que todos los que estamos hoy conectados acá tenemos el mismo objetivo de ahorro. Queremos ahorrar para nuestras vacaciones de acá a 2 años, supongamos. Entonces todos lo que hacemos básicamente es juntar nuestro dinero y se lo damos a una persona. Vamos a elegir que esa persona se llama María. Esa persona María puede ser un banco, puede ser un fondo común de inversión, puede ser una sociedad gerente, distintas entidades a las cuales nosotros decidimos darle nuestro dinero. ¿Eso qué hace básicamente? Y esta es la principal ventaja de los fondos comunes de inversión. Eso lo que permite es que nosotras podamos acceder a un producto de inversión que de otra manera quizás no podríamos acceder. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión están administrados por profesionales que están, así como nosotros estamos 8 horas trabajando, estos profesionales están 8 horas analizando cuál es la mejor inversión para nuestro dinero. Entonces, esta es una de las grandes ventajas, que nosotros con una suma muy chiquita nos podemos juntar con otros ahorristas que también están invirtiendo en este fondo común de inversión y podemos acceder a estos productos que de otra manera no podríamos acceder. ¿Por qué? Porque hay algunos productos de inversión que se requieren tickets más grandes. Hay productos de inversión que necesitas quizás $1000 para poder comprarte uno de esos productos, pero los fondos comunes de inversión nos dan la oportunidad de que nos unamos muchas personas y que podamos acceder de alguna manera a este producto. Esta es una de las grandes ventajas y es una de las cosas más importantes. Es un instrumento que está administrado por profesionales y que nos permite acceder a productos de inversión que nosotros de otra manera no podríamos, y además diversificados, porque cada fondo común de inversión invierte en muchos productos. Por eso es que a nosotros nos encanta este producto, porque entrando a un único producto de inversión con un monto muy chiquito, hoy existen fondos comunes de inversión que pueden entrar desde 100 pesos o $5, ya estás entrando a invertir en un instrumento que está administrado por profesionales y que también está como diversificado. Tiene muchos productos adentro de este único producto financiero y eso te permite diversificar tu capital, ¿sí? Bueno, ahí veo en el chat que están teniendo algunos problemas con el formulario. Ahora las chicas las van a ayudar para corregirlo. Mientras tanto seguimos avanzando. ¿Qué es importante entender de los fondos comunes de inversión? Estas operaciones que se hacen cuando yo estoy invirtiendo en un fondo común de inversión. 1 es la suscripción, 2 es el rescate. Suscripción es el momento en el cual yo pongo dinero en el fondo común de inversión, es un proceso por el cual nosotros ingresamos el dinero, y rescate es el proceso en el cual nosotros retiramos nuestro dinero. Grábense muy bien estas palabras, suscripción y rescate. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las plataformas, tanto de los bancos como de los brokers, cuando ustedes quieran ingresar dinero van a tener que ir a buscar esta opción, la que se llama suscripción, y cuando quieran retirar el dinero lo mismo, van a tener que ir a la opción de rescate. Algo muy importante, ¿puedo sacar el dinero cuando quiera del fondo común de inversión? Digamos que sí, pero no es un 100% sí. ¿Por qué? Porque depende del fondo común de inversión. En algunos tengo que esperar 24 horas para retirar el dinero, es decir, desde el momento en que yo solicito retirar el dinero, me van a decir en 24 horas te lo acreditamos en tu cuenta bancaria, y hay otros fondos comunes de inversión que necesitan incluso 48 horas hábiles, con lo cual si yo un jueves quiero retirar el dinero y justo el viernes es feriado y me piden 48 horas, obviamente hasta el martes no voy a tener ese dinero disponible en mi cuenta bancaria. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día una gran herramienta que tenemos con los fondos comunes de inversión es, por ejemplo, colocar el dinero para el pago de la tarjeta de crédito. Entonces supongamos que yo cobro mi salario, mando todo el dinero a un fondo común de inversión de muy bajo riesgo, que más adelante vamos a ver cuáles son, y cuando llega el vencimiento de la tarjeta saco ese dinero para pagar la tarjeta. ¿Qué pasa? Si yo sé que la tarjeta vence el 10, tengo que tener en cuenta las fechas de rescate, porque obviamente necesito sacar el dinero unos días antes. Por eso es tan importante entender esto que les decía de qué es una suscripción y qué es un rescate. Y hay una herramienta, en realidad no es una herramienta, hay un término en los fondos comunes de inversión que es muy importante entender, que es la cuota aparte. Que básicamente el fondo común de inversión, yo les conté al principio que es un grupo de personas que nos unimos para justamente poner nuestro dinero a invertir, y
tenemos que encontrar una manera de organizar y entender cuánto dinero puso cada uno de nosotros. Entonces lo que hacen los fondos comunes de inversión es utilizar las cuotas partes, ¿sí? Las cuotas partes es la forma de medir la participación de un inversor en un fondo común de inversión. Cuando decides invertir en un fondo, estás comprando cuotas partes a un determinado precio. Es decir, cada fondo común de inversión tiene un valor de cuota parte. Supongamos que elijo invertir en un fondo común de inversión de mi banco y la cuota parte vale $1. Si yo tengo 100 pesos para invertir, ¿cuántas cuotas partes voy a tener? 100. Si yo tengo 1000 pesos, 1000 cuotas partes. ¿Qué pasa si esa cuota parte de $1 se mueve a 1.10? Yo ya no voy a tener 1000 pesos, voy a tener 1100, ¿sí? De esa misma forma, cada vez que crece el valor de la cuota parte, crece mi inversión. Por eso es muy importante entender el concepto de cuota parte. El valor de esas cuotas partes cambia todos los días y ese es el motivo por el cual a veces a ustedes les pasa que entran en un fondo común de inversión, tiene un precio y quizás al día siguiente tiene otro precio. ¿Cambia durante todo el día? No, como que cambia el precio al cierre del día en que la bolsa estuvo abierta y en general suele ser entre las 3 y las 4 de la tarde que se cierra el precio del fondo común de inversión y ahí se publica el nuevo precio, ¿sí? Así que es importante entender que este precio va variando día a día. ¿En función a qué varía? En función a todos los activos que hay adentro del fondo común de inversión, ¿sí? Porque imagínense, a mí me gusta poner este ejemplo, que un fondo común de inversión es un edificio, ¿no? Y nosotros, los ahorristas, nuestro dinero que colocamos son los ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos juntamos todos nosotros, ponemos los ladrillos, que serían como las cuotas partes. Entonces Sabrina puso 10 ladrillos, Cecilia, que la había conectado, puso 50 ladrillos y cada uno puso así. ¿Qué pasa? A medida que el edificio avanza, tiene más valor ese edificio, porque ya es una obra terminada. Entonces los ladrillos que puse yo van a valer más, los que puso Cecilia también. De la misma manera sucede con los fondos comunes de inversión. El dinero que nosotras ponemos, Cecilia y yo, se va a invertir en productos financieros. Estos productos financieros van a cotizar en la bolsa, van a crecer su valor en función a la teoría de cómo funcionan las inversiones y entonces nuestro capital va a crecer de esa manera. Por eso es muy importante entender el valor de la cuota parte para entender cómo sube y cómo baja el precio de un fondo común de inversión. ¿Puede bajar? Sí, puede bajar. Esa es la mala noticia, ¿no? Como que siempre decimos, todas las inversiones tienen riesgo y puede pasar que ese precio se mueva, ¿sí? Veo algunos mensajes en el chat que están teniendo problemas con el formulario. Las chicas me dicen que lo probaron y están funcionando bien. Y seguramente lo que debe ser es que está colapsado de la cantidad de gente que está escribiendo en el formulario, ¿sí? Así que tengan un poquito de paciencia, esperen un poquito y vayan anotándose. Valor de la cuota parte. Por ejemplo, acá les trajimos una captura de pantalla de YOL, que es uno de los brokers más importantes de Argentina, en el cual ustedes pueden ver todos los fondos comunes de inversión y si ustedes ven lo que nosotros les marcamos en verde, van a ver que ahí están todos los precios de las cuotas partes, ¿sí? Es importante poder identificarlo en el listado de los fondos. Este ejercicio lo pueden hacer en todos los brokers. Y ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la clasificación, porque yo les dije existen fondos comunes de inversión para todo tipo de inversor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vos sos muy conservador, tenés un fondo común de inversión para vos, si vos sos muy arriesgado también, si vos tenés un objetivo más a corto plazo lo mismo y más a largo plazo también. O sea, hay mucha variedad, es un producto que hoy la verdad que en Argentina es una gran opción porque tenés muchísima variedad de tipos de fondos comunes de inversión. Vamos a nombrar la clasificación que tienen. Presten atención porque esta clasificación les va a servir muchísimo para entender cuando ustedes entran en un banco o en un broker qué tipo de fondos comunes de inversión tienen. La primera clasificación que vamos a ver son los que se conocen como Money Market. Estos fondos tienen una característica particular que es rescate inmediato. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué el concepto de suscripción y rescate? ¿Qué es lo que pasaba? Yo les decía, el rescate puede ser 24 horas o 48. Bueno, existe un fondo común de inversión que el rescate es en el momento, incluso fines de semana y feriado. Son los fondos comunes de inversión de Money Market. Estos fondos ustedes los suelen encontrar en las billeteras, vieron las billeteras como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja X, todas esas billeteras suelen utilizar estos fondos de Money Market.
¿Cuál es la ventaja? Que son una inversión súper conservadora, o sea, tiene muy poco riesgo esta inversión y es muy apropiada para quienes quieren invertir su dinero en muy corto plazo, ¿no? Esto de cobré mi salario, lo mando a este fondo común de inversión y a los 10 días, por ejemplo, saco el dinero para pagar la tarjeta. Entonces casi no estoy corriendo riesgo. Tienen riesgo sí, pero el riesgo es muy bajo. ¿Cuál es la contra de esto? En el mundo de las inversiones hay una relación que lamentablemente no es positiva para nosotros los inversores, pero es como funciona el sistema financiero, que es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y a menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, como estos fondos comunes de inversión son muy conservadores y no tienen casi riesgo, obviamente la rentabilidad que pagan es muy baja también. Entonces, si yo quiero hacer crecer mi dinero en el tiempo, no serían la mejor opción. Pero si yo quiero utilizar estos fondos comunes de inversión conocidos como money market para el dinero que voy a utilizar en 15 días, en 20 días, en 30 días, y esto me permite ganarle por lo menos un poquito a la inflación, o intentar ganarle, porque hoy la inflación está tan alta que no existe ningún fondo común de money market hoy en el mercado que le gane a la inflación. Hubo épocas en las que sí, y cuando digo épocas no se imaginen que fue hace tanto tiempo. En noviembre, por ejemplo, hubo un fondo común de inversión que estaba dentro de unas billeteras que fue exactamente igual a la inflación. Pero después en diciembre eso se perdió porque la inflación fue demasiado alta, fue del 25%, y ninguno de estos fondos comunes de inversión logró ganarle a la inflación. Pero al menos algo es algo. ¿Por qué? Porque estos fondos, para que ustedes se den una idea, estuvieron pagando una rentabilidad del 7%, 6%, 8%, alguno que otro llegó a 9%. Los que están preguntando por los fondos, no se preocupen que al final, cuando se sume Leo, al final no, en realidad más o menos a la mitad de la clase, vamos a ver todos los rendimientos de los fondos que tuvimos en el 2023 y cuáles fueron los rendimientos que tuvieron justamente los que son de money market de estas billeteras. Pero ¿por qué quiero que entiendas muy bien este concepto? Porque es el paso 1. Es realmente muy fácil y creo que son uno de los instrumentos que más ha aportado al sistema financiero argentino, porque gracias a la existencia de estos productos muchísimas personas pudieron empezar a invertir. Muchísimas personas en los últimos años pudieron empezar a invertir. De hecho, hace poco veía la cantidad de cuentas creadas de inversión. La mayoría de las cuentas creadas de inversión hoy en Argentina son de personas que utilizan estos fondos comunes de inversión a través de estas billeteras. Con lo cual es como el primer paso en el mundo de las inversiones que ustedes pueden dar, porque de vuelta tienen muy bajo riesgo y están pensados justamente para el dinero que usamos en el día a día, ¿sí? Voy a ver algunas preguntas. Por ejemplo, voy a levantar una pregunta de acá. ¿Los money market tienen mejor rendimiento que una cuenta remuneradas como las de IOL? Depende del money market, ¿no? Porque en general, tanto los brokers, para los que no saben cuenta remunerada que es, hay algunos brokers que vos solo por dejar tu dinero en el broker te pagan un interés. Ese interés suele ser muy bajo, no le suele ganar a la inflación, pero es mejor que dejar tu dinero en una cuenta bancaria que no te paga absolutamente nada, sobre todo en este contexto de alta inflación. Si le gana o no, y depende contra cuál compares, ¿no? Hay que ver cuál es la tasa que está pagando este broker versus alguna de estas billeteras. Y además también algo que está pasando ahora justamente es que las billeteras están cambiando todas la rentabilidad, porque bueno, justo esas billeteras lo que hacían era tomar el dinero de los ahorristas e invertirlo a través de estos instrumentos, fondos comunes de inversión, en plazos fijos o instrumentos de bajo riesgo. Y como los plazos fijos empezaron a bajar su tasa, que si leyeron las noticias se habrán dado cuenta que ahora el plazo fijo paga menos interés, obviamente estos productos también perdieron tasa de interés, ¿sí? La diferencia entre invertir en un plazo fijo y invertir en un fondo común de inversión que invierte en un plazo fijo es que básicamente los administradores del fondo tienen la posibilidad de acceder a mejores tasas que si nosotros solos vamos y hacemos el plazo fijo. Imagínense si voy yo al banco y le digo quiero un plazo fijo por 1.000 pesos. Me van a pagar una tasa baja. Ahora, si va el que administra el fondo común de inversión y le dice quiero hacer un plazo fijo por 10 millones de pesos, obviamente va a conseguir una mejor tasa.
y por eso muchos fondos de este tipo de money market invertían en plazo fijo, pero cuando el plazo fijo le baja la tasa, también el fondo común de money market le baja la tasa. Por eso en los últimos 30 días vimos que muchos de estos fondos bajaron su rentabilidad, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. Después tenemos los fondos comunes de renta fija, que yo se los voy a nombrar en función al nivel de riesgo. Los que menos riesgos tienen ya se los nombré, FSI Money Market. Ahora vamos a ir con los FSI de renta fija. Son estos fondos que tienen un rescate en general en 24 o 48 horas y representan una inversión a mediano plazo. Son de rendimiento y fluctuaciones de precios moderados y están en general compuestos, o sea, ¿en qué invierten estos fondos como una inversión? En bonos públicos y o privados como ON. Acá tenemos los clásicos FSI SER, FSI dólar, FSI de plazo fijo, FSI corporativos. Seguramente si escucharon las noticias, escucharon hablar en los últimos 2 meses muchísimo de los FSI SER. Aparecían en todos lados. ¿Por qué? Porque estos fondos comunes de inversión invierten en bonos, que estos bonos están atados al SER y los bonos que están atados al SER ajustan por inflación. Entonces, cuando se empezó a conocer que la inflación se iba a disparar tanto, obviamente muchísimos inversores fueron a buscar estos fondos comunes de inversión para invertir sus pesos en ellos y poder protegerse de la inflación. Pero ¿qué pasó? Que esto es lo complejo. Ahí veo algunos mensajes que dicen el FSI SER está bajando. Y acá es uno de los grandes aprendizajes de los fondos comunes de inversión. La teoría en el mundo de las inversiones dice que cuando vos invertís en bonos, los bonos son productos medianamente estables y te aseguran cierta rentabilidad. Uno pone plata en un bono, por ejemplo un bono del Estado, y dice, bueno, te va a pagar una rentabilidad, no sé, del 10%. ¿Qué pasa? Ese precio también fluctúa en función a la oferta y la demanda. Si hay mucha gente demandando ese bono, se vuelve muy demandado, hay pocos en el mercado y su precio empieza a subir. Y eso fue lo que pasó con los FSI SER. Mucha gente que se quiso ir a invertir en un FSI SER, el precio estaba tan alto que ya no era una buena oportunidad para su inversión. Pero después esto cambió, como que pasaron 2 semanas y de vuelta cambió, porque ya muchos inversores dejaron de invertir en el FSI SER. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte del mundo de las inversiones sí es un poco compleja, porque si bien a veces entendemos cómo funciona un producto financiero, el comportamiento de los inversores y del mercado hace que ese producto financiero funcione de una manera distinta. Por eso es tan importante la diversificación, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué se tienen que llevar estos FSI de renta fija? Prestar atención a los FSI SER, porque son una gran herramienta, pero prestar atención también cómo vienen sus cotizaciones, porque esto que les decía, a veces puede ser muy caro entrar. A mí me pasó de haber invertido en FSI SER y que en un momento bajó un montón y estaba yo y muchas suscriptoras de Mujer Financiera mandando mensajes en todos los canales como ¿qué está pasando en el FSI SER que bajó? Y sí, a veces baja porque la rentabilidad no es asegurada y depende del comportamiento del fondo, puede pasar, pero después empezó a subir de vuelta. ¿Por qué? Porque este es un objetivo más a mediano plazo, ¿sí? Es un fondo común que está recomendado para lo que es mediano plazo. Si vos necesitas este dinero en 30 días, no te vayas a un FSI de renta fija, tenés que ir a un FSI de money market de mucho menos riesgo, ¿sí? Vamos a avanzar con los de renta mixta. Subimos un nivel más de riesgo. Estos fondos comunes de inversión tienen instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable, que a continuación les voy a contar qué son los de renta variable. El rescate puede ir de 24 a 48 horas, fíjense que se mantiene esta característica, y estos fondos combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones, plazos fijos. Su riesgo de rendimiento va a depender del comportamiento de cada uno de los activos que está adentro de este fondo común de inversión. Algunos ejemplos, FSI de acciones y bonos SER, o sea, hay algunos FSI que eligen productos como los bonos SER, pero además también eligen acciones, entonces arman como una composición de distintos activos. Cuando tengo más activos de riesgo como son las acciones, los CDRs, obviamente el fondo también se vuelve un poco más riesgoso, ¿sí? Estos fondos son para riesgo moderado u alto porque justamente contienen una parte de instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable, acciones o CDR son instrumentos un poco más complejos. Si estás acá conectado,
te recomiendo, si podés, suscribirte a Mujer Financiera o ver algunos de nuestros cursos. Hay un curso que se llama Inversiones Simples, donde explicamos bien en profundidad todo esto. La verdad que acá estoy pasando un poco rápido algunos conceptos porque quería que se lleven lo básico y fundamental de fondos comunes de inversión, pero es un tema un poco complejo también, ¿no? Obviamente hay que seguir investigando. El objetivo de esta masterclass es que se lleven los conceptos básicos para que ustedes puedan seguir profundizando sobre estos temas, porque como les decía, es material que ayuda muchísimo en este contexto. Dinero vamos a manejar toda la vida, así que aprender a utilizar esto es una gran herramienta. Y como decía Leo, ojalá yo a mis 23 años, hoy tengo 36, hubiera tenido una masterclass como esta que me explicaba un poquito esta lógica de este funcionamiento. Vamos a seguir con la tercera clasificación. La cuarta. Hablamos FSI de Money Market, los de menor riesgo, FSI de renta fija, que eran los que tenían un riesgo un poquito más alto, FSI de renta mixta un poquito más alto, y ahora estamos con FSI de renta variable. Son los que más riesgo tienen. Estos son los fondos comunes de inversión más riesgosos. Por ejemplo, los que invierten en acciones. Si alguno de ustedes, y voy a preguntar en el chat, invirtió en un fondo común de renta variable que invertía en acciones argentinas en los últimos 60 días, cuénteme en el chat cómo le fue. Porque pasó un evento único que ningún analista podía prever, que es que después de que pasaron las elecciones y cuando se conoció el resultado que ganaba Milei y que Milei venía con una economía que iba a favorecer a las empresas, todas las acciones de las empresas argentinas empezaron a crecer descomunalmente y muchos fondos comunes de inversión que invertían en acciones argentinas empezaron a crecer. Ahí pone, yo invertí y le gané lindo, pero fue tremendo el crecimiento que tuvieron. Ahora, ¿alguien podía saber esto en enero del año pasado que iba a pasar? No. Porque fue algo que sucedió porque el mercado reaccionó así a una situación política que fue un cambio de gobierno, ¿no? Entonces creo que este dato también es interesante entender que cuando estos fondos tienen mucho riesgo se pueden dar esas situaciones en las que podemos ganar mucho dinero, pero también podría haber pasado lo contrario, ¿no? Podría haber pasado que si ganaba quizás otro candidato, esos fondos comunes empezaban a bajar porque las empresas argentinas no iban a tener una buena proyección. Entonces sí es importante entender esto de los riesgos. Cuando gano mucho tengo que estar muy atento porque en algún momento también puedo perder mucho, ¿sí? Esas son las reglas del mundo de las inversiones. Bueno, ¿en qué invierten estos productos? En acciones argentinas y en menor medida en CDRs, que CDRs son acciones de empresas del exterior que cotizan en el mercado local. Por ejemplo, a través de los CDRs te puedes comprar una acción de Apple o alguna otra compañía que está en el exterior, como puede ser Google, Facebook, Amazon y demás. Bueno, ¿por qué invertir en fondos comunes de inversión? Hablamos de la clasificación, que es lo fundamental. Ahora vamos a ver a lo importante. ¿Por qué esta es una gran herramienta para comenzar tu camino en el mundo de las inversiones? En primer lugar, porque te permiten ahorrar tiempo. Las inversiones son complejas, eso es una realidad. O sea, no es algo que nosotros podemos aprender inmediatamente y ya vamos a conocer todo. Lleva tiempo. Yo llevo 13 años invirtiendo mi dinero y sigo aprendiendo todos los días. Es algo que conversamos mucho con Leo, con el equipo de Mujer Financiera. La verdad que es un mundo complejo. El desafío está en de a poco empezar a entender cada uno de los productos, entender que en el medio voy a ganar y voy a perder seguramente porque no existe inversión que crezca continuamente todo el tiempo, y entender cuáles son los productos que me permiten tomar decisiones eficientes. Cuando hablo de eficiencia hablo de esto de ahorrar tiempo. Si yo trabajo todo el día 8 horas y soy médica y no estoy metida en el mundo de las inversiones, no puedo leer todas las noticias financieras, no puedo estar al tanto de todo, bueno, tengo que ser realista. Quizás yo no puedo estar analizando acciones a ver cuál es la acción mejor que me conviene comprar. ¿Qué opciones tengo? Opción A, puedo ir a buscar un asesor en inversiones, que tiene que ser una persona que sea idónea en el mercado de capitales, que esté de alguna manera avalado por el ente regulador, que es la CNB. Siempre que tengan un asesor de inversiones, ustedes pueden ir a chequear en la página de la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que ese asesor esté autorizado y que tenga matrícula, ¿sí? Entonces puedo ir a buscar un asesor y el asesor me dirá lo que tengo que hacer. Eso es un camino. También hay otro camino que es yo me puedo autoadministrar, pero para autoadministrar mis inversiones tengo que aprender, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa? El fondo común de inversión es una de las herramientas más simples y me permite hacer este ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que estar analizando continuamente todo lo que pasa en el mercado y tomando decisiones. Ustedes simplemente pueden elegir un fondo común de inversión y hacer el seguimiento con los informes que el mismo administrador del fondo común de inversión te envía para entender qué es lo que está pasando con tus inversiones. E invirtiendo en un único producto, vas a estar diversificando porque a su vez ese fondo invierte en un montón de productos con tu dinero y el dinero de todos los ahorristas que están invirtiendo en ese producto, ¿sí? En segundo lugar, tenés una gran variedad. Yo les decía al principio, hay más de 700 fondos comunes de inversión en Argentina. Pueden entrar a la Cámara Argentina de Fondos y ahí van a ver que está todo el listado de todos los fondos que existen hoy en Argentina. Lamentablemente en dólares no hay tantos fondos, creo que hay alrededor de 100 o un poco más, no hay tantos fondos en dólares, entonces es un desafío porque también muchas veces nos escriben como, bueno, tengo unos dólares que voy a usar en 3 meses, ¿en dónde me recomiendan invertir? Hay pocas opciones, pero en pesos hay muchísimas más opciones. Igual existen fondos comunes de inversión en dólares que también pueden buscar, en los cuales ustedes puedan entrar con sus dólares a invertir. Y en tercer lugar, están administrados por profesionales. Para mí esto vale un montón. Que tengo un equipo de personas que, así como a las 8 horas yo estoy siendo médica, el fondo común de inversión tiene un equipo de asesores y de research en inversiones que está a las 8 horas del día analizando el comportamiento del fondo y cuáles son las mejores opciones y cuáles son los mejores activos para comprar en un fondo común de inversión. Entonces estas son una de las grandes ventajas que tienen los fondos comunes de inversión y por eso son un gran instrumento como de entrada en el mercado financiero para que ustedes puedan perder el miedo y puedan de a poquito empezar. Algo que siempre decimos, vos no tenés que agarrar todos tus ahorros y mandarlos a un producto financiero. Hay que empezar con un monto muy chiquito para poder aprender, para poder entender cómo funciona, para poder conocer tu perfil de riesgo, para poder conocer qué tan cómodo te sentís con esa inversión. Si hacemos una inversión y estamos todos los días preocupados y entramos todos los días a ver, claramente no es la mejor inversión para nosotros. Algo muy importante que seguramente más adelante los vamos a ver, pero ya lo quiero anticipar, es importante que ustedes conozcan cuál es su perfil de riesgo. Para eso lo que les recomiendo es que pongan en Google test del inversor o incluso cuando ustedes van a invertir tanto en su banco como en un broker, les van a tomar el test del inversor, que son una serie de preguntas que te plantean situaciones hipotéticas de si ganas dinero o perdés dinero para ver cómo reaccionarías. Y en función a eso te dice cuál es tu perfil de riesgo. Existen 3 perfiles: conservador, moderado y arriesgado. Lo vamos a ver más adelante, pero sí ya lo quiero decir porque esto es una parte muy importante al momento de invertir. ¿Cuáles son otras ventajas del fondo? Bueno, facilidad de acceso para pequeños ahorristas. Esto que les decía, vos tenés una cuenta bancaria directamente en tu banco. La mayoría de los bancos tiene fondos comunes de inversión como opciones para invertir. Y después también tenés los brokers. Una pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué es mejor, invertir en un FSI de un banco o de un broker? Y yo siempre hago esta analogía. ¿Qué es mejor, comprar en el almacén de la vuelta de tu casa o en el supermercado? El producto es el mismo. ¿Qué cambia? Que en el almacén tengo menos opciones y en el supermercado tengo muchas más opciones, mucha más variedad. Bueno, es exactamente lo mismo. Los bancos suelen tener un listado mucho más acotado de fondos comunes de inversión. ¿Significa que esos fondos son malos? No, pueden ser igualmente de buenos que los que están en el broker. Es simplemente un tema de variedad. En cambio, en un broker puedo tener muchas más opciones porque el broker justamente se dedica a disponibilizar para los inversores muchos productos de inversión. El banco tiene la unidad de inversiones con ciertos productos mucho más acotados. Así que cualquiera de los dos caminos son válidos. Siempre digo, empiecen por aquel que les sea más simple para ustedes. Quizás lo más simple es empezar con el banco donde ustedes tienen cuenta y después ir pasando a un broker. A mí me gustan los brokers porque tenés mucha más variedad, pero cuando yo empecé con fondos comunes de inversión, al igual que Leo, empezamos los dos invirtiendo en nuestro banco, ¿sí? Así que tengan claro y pierdan el miedo que los dos lugares están bien para invertir. Siempre lo que tienen que chequear, donde van a invertir su dinero, que sea una compañía que esté regulada por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Eso es lo más importante porque es el ente que regula justamente el sistema financiero. Otra característica, simplicidad. Realmente en 2 o 3 clics puedes empezar a invertir. ¿Quiénes de acá en el chat invirtieron alguna vez su dinero en Mercado Pago? Seguramente, ¿en cuántos clics lo hicieron?
Cuéntenme en el chat. O sea, es muy simple. Y Mercado Pago invierte en Mercado Fondo, que es un fondo de inversión de Money Market administrado por Banco Industrial, por ejemplo. Bueno, ahí veo todo el chat. Creo que la gran mayoría experimentó su primera inversión con Mercado Pago gracias a esa funcionalidad que te permitía en tan solo un clic invertir. ¿Qué pasa con ese fondo? Es muy simple, es muy fácil, pero por ejemplo hoy la rentabilidad que está dando es más baja de la que solía dar antes, pero bueno, es muy simple. O sea, realmente para que sea quizás tu primer paso te puede servir. Después tenemos diversificación. Invirtiendo en un único producto, estoy invirtiendo en muchos productos financieros. Este gráfico que ustedes tienen acá, donde están todos los muñequitos y los billetes, trata un poco de ejemplificar cómo funciona el fondo común de inversión. Como que los muñequitos seríamos todos nosotros que vamos con nuestro dinero y el fondo común de inversión agarra nuestro dinero, se da vuelta y compra bonos, acciones, letes, cauciones, compra distintos productos financieros. Entonces vos pusiste tu dinero en un único lugar, pero ese dinero se fue a muchísimos productos financieros. Entonces esta también es una gran ventaja, que es la diversificación. Después, liquidez. Concepto muy importante en el mundo de las inversiones. Creo que la mejor manera de explicar la liquidez es: ¿qué es más líquido? ¿Vender una casa o vender un anillo de diamantes? Escríbanme en el chat. ¿Qué les parece que es más líquido? Entiéndase por líquido el tiempo que necesito para convertir algo en dinero en mi mano. ¿Qué les parece que es más líquido? A ver qué pasa en el chat. ¿Vender una casa o vender un anillo de diamantes? Ahí estoy viendo el anillo. Tal cual, el anillo es más líquido. ¿Por qué? Porque el anillo lo puedo llevar a una casa de empeño y me van a dar la plata que vale el anillo y ya está. Entonces, con las inversiones es muy importante entender esto. Si yo quiero vender mi inversión, ¿cuánto tiempo necesito para que mi inversión se convierta en plata? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo necesito la plata? Tengo que poder disponibilizar rápido ese dinero. Entonces, la liquidez es muy importante. ¿Dónde vemos la liquidez en un fondo común de inversión? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio el plazo de rescate? 24 48 horas, algunos son 72 horas hábiles. Bueno, esa es la liquidez que tiene ese fondo común de inversión. En cuánto tiempo yo puedo retirar mi dinero y tenerlo disponible para utilizar, ya sea en mi cuenta bancaria o en efectivo, porque voy al banco y lo retiro. Seguridad. Todas las inversiones tienen riesgo, pero yo puedo estar un poco más resguardado asegurándome que el fondo común de inversión esté registrado. Por ejemplo, lo puedo ir a buscar a la Cámara Argentina de Fondos, puedo ver toda la información del fondo, puedo ver quiénes son los administradores, pueden ver quiénes son los auditores, puedo ver que esté justamente registrado, que presente toda su información actualizada. Esto es muy importante para asegurarme que estoy colocando mi dinero en un producto que realmente me da el resguardo que me da el ente regulador, que en este caso sería la Comisión Nacional. Después tenemos variedad, que ya se los dije. Eficiencia. Tiene muy bajos costos invertir en un fondo común de inversión. ¿Por qué? Porque cuando vos compras o vendés cuotas partes no pagas ninguna comisión. Lo que hace el fondo común de inversión, obviamente los administradores cobran un honorario por administrar este fondo, pero lo cobran como de todo el dinero que está disponible en el fondo. Lo suelen cobrar una vez por año, algunos una vez por trimestre, pero de esa manera ustedes cuando compran y venden no están pagando comisiones. A diferencia de cuando ustedes compran y venden acciones, bonos y otros productos financieros, que ahí sí van a estar pagando comisiones. Entonces, ¿qué tiene el fondo común de inversión? Tiene una eficiencia económica más interesante que los otros productos, ¿sí? Y por último tiene la supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la supervisión tiene que ver con que está supervisado por un equipo de profesionales y de expertos que están todo el día mirando nuestra inversión. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen los fondos comunes de inversión? Que están administrados por profesionales. Acá ya les dije, tenemos 4 conceptos que nos gustaría que se lleven claros. Uno, sociedad gerente. ¿Qué es la sociedad gerente? Es quien administra el fondo común de inversión. Todo nuestro dinero va a cargo de una sociedad. Esa sociedad gerente suele ser distinta que la sociedad depositaria. ¿Qué es la sociedad depositaria? Donde se guardan los títulos públicos o los instrumentos financieros que ese fondo común de inversión está comprando. Esto es re importante, porque esto lo que asegura es como la cruzabilidad. Estoy inventando una palabra. Esto lo que asegura es justamente
que está separado quien toma decisiones sobre la plata que nosotros le damos al fondo y dónde se guardan los activos que ese fondo está comprando. Por eso siempre hay una sociedad depositaria y una sociedad gerente. Después tenemos reglamento de gestión, que a mí me encanta leer los reglamentos de gestión de los fondos comunes de inversión. Van a ver que es medio aburrido, van a decir esta chica que le gusta leer. A ver, cuando les muestre cómo es uno, es un listado de documentos bastante grande. Para mí es como el manual de procesos. El reglamento de gestión es un lugar donde se dice cómo ese fondo común de inversión toma decisiones. Es importante leerlo para entender qué es lo que pasa cuando ese fondo común de inversión tiene que tomar decisiones, en qué producto invierte, qué cantidad de dinero invierte en cada tipo de producto. Ahí puedes aprender muchísimo sobre el funcionamiento del fondo común de inversión. Y por último, los auditores. Los auditores suelen ser compañías de auditoría externas que auditan que el fondo común cumpla con todo lo que dice que está haciendo con el dinero. Esto también es muy importante, siempre chequear quiénes son los auditores. Y acá también agregaría las calificadoras de riesgo, que lo vamos a ver más adelante como un ejemplo, pero que las calificadoras de riesgo son entidades independientes que le asignan una calificación a cada uno de los fondos comunes de inversión en función a si son más o menos riesgosos. Voy a ir con una pregunta. Dijiste muy rápido las partes de administración de un FSI. Básicamente entiendan que un FSI tenés sociedad gerente, sociedad depositaria, sociedad gerente quien toma las decisiones, sociedad depositaria donde se guardan todos los activos que se compran en el fondo. Después tenemos el reglamento de gestión donde está documentado cómo se toman decisiones en el fondo, cuando el fondo le va bien, cuando el fondo le va mal, qué tipo de activos se eligen, cuál es el equipo que está administrando el fondo y demás. Y después tenemos los auditores que también son fundamentales para asegurarnos que ese fondo está cumpliendo con toda la regulación necesaria para que nuestro dinero esté resguardado y protegido. ¿Sí? Tenía una pregunta acá por el chat, acá está, le voy a traer acá, que creo que está bueno atacarlo un poco ahora, que dice ¿cómo elijo un broker si no tengo ni idea? Bueno, principalmente cuando voy a analizar un broker, obviamente voy a ir a buscar los brokers líderes en mi país. En Argentina hay 3 o 4 brokers que son muy buenos, que tienen muchísimos años dentro de la industria. Algo que yo siempre miro es la trayectoria, cuántos años tiene el mercado. Puede ser un broker increíble, nuevo. A mí no me gusta tanto como los brokers que tienen 10, 15 o 20 años en el mercado. Llámenme conservadora, pero es mi visión. ¿Por qué? Porque yo creo que ante las crisis uno siempre quiere ver cómo su broker funciona. Y los brokers que tienen más de 5 o 10 años en el mercado ya pasaron un montón de crisis, pasaron un montón de situaciones y podemos ver cómo funcionaron en esos momentos. Así que en mi caso, a mí eso me gusta, ver la historia, la trayectoria de un broker. La cantidad de usuarios que cada broker tiene también me parece un dato muy importante. Ver que ese broker esté registrado ante la Comisión Nacional de Valores, muy importante. La mayoría de los brokers van a ver al final de su página el loguito de la CNB donde indican que están registrados. Ustedes igual los pueden ir a buscar a la página de CNB y asegurarse de que esos brokers están registrados. Y por último, los comentarios. Algo que yo siempre hago, agarro y me bajo las aplicaciones, voy a los stores, veo los comentarios, voy a las redes sociales, veo los comentarios. Si funcionan los comentarios de las personas, también me hago una idea de cómo funciona el broker, qué nivel de servicio tienen y demás. Creo que analizando esas 4 cosas te puedes dar cuenta. Ya les digo que los mejores brokers que tenemos hoy en Argentina son Invertido Online. Para mí es uno de los mejores, tiene muchísimos años, más de 20 años en el mercado. Bull Market también es un gran broker, Portfolio Personal también es un gran broker. Y InView es uno más nuevo, pero está detrás de Banco Galicia, también es un broker bueno. Y creo que dije los que siempre decimos. Esto que les digo son los que más relevamos en la comunidad Mujer Financiera que las personas usan, y también nosotros los hemos revisado y son muy buenos brokers. Cualquiera de estos que el nombre. Balance es otro que también muchas personas usan y también es un muy buen broker. Bueno, voy a ocultar este comentario y voy a seguir avanzando. Bueno, ¿cómo vienen? Creo que estamos para hacer el primer sorteo, ¿no? Vamos con el primer sorteo. ¿Quién se gana la gorra y el libro de Mujer Financiera? El libro que les voy a recomendar es un libro que vengo recomendando muchísimo en el último tiempo, que se llama La Psicología del Dinero. Lo tengo por acá. Este libro es un libro que es un bestseller y básicamente te cuenta a través de 18 lecciones de riqueza y felicidad. Suena un poco trillado, pero este libro básicamente, lo voy a poner acá, ahí va.
Este libro básicamente te cuenta como las mejores prácticas de las personas que han logrado construir capital, y ya les spoileo algo que dice este libro y que es fundamental en el mundo de las inversiones: el largo plazo. El dinero en las inversiones se hace en largo plazo. No nos vamos a hacer millonarios en 1, 2 o 3 años invirtiendo nuestro dinero. No, lo vamos a lograr en muchos años. Warren Buffett, uno de los inversores más importantes a nivel global, logró la mayor cantidad de su dinero después de los 65 años. O sea, imagínense el largo plazo que hay que pensar. Pero lo importante es comenzar. Por eso somos tan insistentes en armar este contenido, en armar estas masterclass, porque mientras antes empiecen, más posibilidad tienen de poder hacer crecer su capital, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver quién es el ganador del primer sorteo. Y les recuerdo que para anotarse en el sorteo y para anotarse en todos los premios que vamos a tener a lo largo de esta masterclass, tienen que simplemente registrar sus datos en el link que les acabo de dejar en el chat y ahí van a estar participando. Bueno, mientras las chicas hacen el sorteo y me cuentan ahora en breve quién es la ganadora. Acá ya tengo la ganadora, ¿a qué velocidad? Bueno, la primera ganadora de este primer sorteo es Giselle Leguizamón. Así que Gise, si estás en el chat, te invito a que digas acá estoy para que te vas a identificar. Igual tenemos tu correo, nuestro equipo te va a estar escribiendo para pedirte tu dirección y poder enviarte el material a tu casa. Así que ya tenemos a la primera ganadora. Quédense en que tenemos todavía 2 sorteos más a lo largo de esta masterclass. Bueno, vamos a ir ya a cómo analizar un FCI. Esta masterclass le dije que va a ser un poco larga, así que todavía quedan, diría, 30 o 40 minutos de contenido, así que aprovechen la bici papel que se pone cada vez más buena. Así que ahora vamos a ver un ejemplo real de distintos fondos comunes de inversión para que ustedes vean cómo los pueden analizar. ¿Dónde podemos encontrar información? Cámara Argentina de Fondos. Acá les dejé el link para que ustedes lo puedan ver. Directamente entran ahí y tiene un buscador donde ustedes pueden elegir los fondos y tiene hasta incluso el buscador como yo les enseñé hoy, por renta fija, renta mixta, renta variable, y pueden empezar a ver ahí todos los fondos que hay. Después acá les dejamos algunos sitios web de distintos fondos. Fondo FIMA es uno de los fondos que más se usa también en nuestra comunidad, es el fondo son los fondos de Banco Galicia. Después tenemos Galileo Argentina, también otra compañía que tiene muchísimos fondos. Después también tenemos Asset AdCap. AdCap es una de las compañías más antiguas de Argentina que tiene fondos comunes de inversión. Y el otro link que tenemos acá es Delta AM, que es Delta Asset Manager, que también es una de las compañías con mayor antigüedad. Tiene un equipazo detrás. Delta, a mí es una compañía que me gusta mucho también. Para todo lo que son fondos comunes de inversión. Pero bueno, también pueden entrar a los brokers. En cada uno de los brokers ustedes van a ver toda la información que hay. Acá tenemos una ficha que van a ver que esta ficha se ve como mucha información, pero vamos a empezar por la primera columna que dice las características. Esta ficha es la ficha de un fondo común de inversión, que en este caso es de Banco Galicia. Ustedes lo que hacen es entran al sitio web de los fondos. Si ponen, por ejemplo, Banco Galicia, fondo FIMA, en Google les van a salir. Entran a los fondos y eligen un fondo. Y cuando eligen un fondo pueden ir a ver, esta ficha se suele llamar o fact sheet o también se suele llamar ficha técnica. De hecho voy a ver ahora en fondo FIMA cómo se llama para decirles el nombre exacto. Pero cuando ustedes llegan acá, lo que hace esta fichita básicamente es contarte toda la información del fondo, que para mí es súper interesante. Acá puedes ver todo lo necesario para analizar un fondo. Primero te arranca con una mini descripción. Acá podemos ver que dice: es un fondo que brinda liquidez inmediata. Ya aprendimos qué es la liquidez. Decimos, esto está bueno, puedo sacar la plata cuando quiero. Con un rendimiento cercano a un depósito a plazo fijo. O sea, acá viene para mí una de las principales diferencias del fondo común de inversión con el plazo fijo. Puedo sacar la plata cuando quiero, a diferencia del plazo fijo que siempre la tengo que dejar inmovilizada. Este fondo a su vez invierte en plazo fijo, probablemente, pero yo puedo sacar la plata cuando quiera. Y en un país que a veces es tan inestable como es Argentina, eso vale mucho, porque el dólar se me dispara de una semana a la otra, la inflación y demás. Entonces yo tener la libertad de poder sacar el dinero cuando quiero es fundamental para poder tomar decisiones en cualquier momento. Después dice
Invierte principalmente en cuentas a la vista remuneradas y certificados de depósito de plazo fijo. O sea, este fondo toma nuestro dinero, se da vuelta y lo pone en cuentas remuneradas de distintos brokers o bancos y además en plazos fijos. Pero vos podés retirar el dinero cuando quieras. Calificación AAA es una de las mejores calificaciones de riesgo. Esto lo hizo una calificadora de riesgo. Las calificaciones van de AAA, BBB, CCC. La más alta es AAA. Hay algunos que son AA, hay algunos que es una sola A, pero AAA es la mejor calificación. Quiere decir que la gestión, que todo lo que está, digamos, todas las características que tiene este fondo son muy buenas y por eso lo califican como con la mejor calificación. Moneda pesos, puede haber también fondos en dólares, en este caso en pesos. Después dice pago de rescate online al momento de realizar la operación. Este fondo, que si mal no recuerdo, este era fondo FIMA, por ejemplo, algo que tiene increíble es que vos puedes sacar la plata cuando quieras, o sea, sábado, domingo, feriado, la podés retirar. Yo siempre digo que mis cuentas bancarias, si ustedes me piden plata, están siempre en cero, porque siempre tengo toda la plata invertida en algún fondo común de money market. Y entonces estos fondos funcionan muy bien para ese tipo de ejercicios. Después tenemos comisiones de ingreso y egreso, ese 0%, esto que les decía, ustedes no pagan comisión por ingresar el dinero y sacar el dinero. Y después tenemos, bueno, acá te dice los honorarios de administración, están en 3.50%, esto suele ser anual. Y se paga una sola vez y como que se descuenta del resultado total del fondo, no es que cada uno de ustedes tiene que ir a pagar esa rentabilidad. Y después, bueno, te dice los canales, en este caso es a través del Banco Galicia, horario de operación de 4 a 19 horas después de Office Banking. Y después tenemos en la columna al lado, dice en qué invierte. Esto es muy importante, ir a chequear en qué está invirtiendo este fondo. ¿Por qué? Porque es fundamental que yo entienda este fondo en qué invierte y qué productos tiene adentro. Entonces acá vamos a ver que en este caso tiene cuenta remunerada, plazo fijo y la tercera opción, no llego a leer acá. A ver. Cauciones. Cauciones, que es un instrumento también de bajo riesgo. Y después fíjense en que abajo del gráfico redondito me dice como exactamente la composición del fondo y me dice, bueno, plazo fijo, Banco Nación Argentina tiene, por ejemplo, de todo el dinero del fondo, tiene el casi 12%. Después plazo fijo, Banco Provincia, 5.9%. Como que ahí me detalla los activos más grandes en cantidad dentro del fondo, cuáles son. Después abajo me dice la información del fondo, me dice la tasa nominal, en este caso es 98.29%. Y abajo dice comentario de Portfolio Manager. Esta foto es de agosto 2023, o sea, no es actualizado ahora, pero fíjense que me dice, bueno, un parrafito que escribe el administrador del fondo como para entender en qué invierte y demás. Y en la última columna tenemos rendimientos pasados. Esto es muy interesante. Cuando yo voy a elegir un fondo común de inversión, yo siempre voy a ver esto. ¿Cuánto viene rindiendo en el pasado? ¿Eso me asegura cuánto va a rendir en el futuro? Lamentablemente no. No hay manera de saberlo. O sea, nadie... Ay, me mata que se me pone verde los dientes. El efecto de las luces. Nadie puede asegurarnos la rentabilidad de un fondo. Entonces... no, pero ¿qué pasa? El rendimiento histórico me ayuda a entender cómo funcionaba ese fondo. Yo siempre algo que les digo a las clientes de la Mejor Financiera cuando se escriben, cuando los fondos bajan o suben de precio y se asustan y demás, les digo, anda a ver históricamente qué pasó con ese fondo. Porque la mayoría de los fondos tiene historia. De hecho, acá pueden ver que ustedes pueden ver la evolución histórica, incluso de los últimos 12 meses. Y vos podés saber qué pasó. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones anteriores de este fondo? ¿Subió, bajó? ¿Y cuánto tiempo tardó en recuperarse? Muchas veces los fondos dejan de rendir cierto periodo de tiempo por alguna circunstancia económica o contexto político o económico, pero después se acomodan, porque acuérdense que el equipo que está detrás de los fondos quiere que a ese fondo le vaya bien, quiere que ese fondo crezca. Hay gente que le están pagando para que ese fondo le vaya bien, entonces naturalmente van a trabajar para que ese fondo mejore. Lo que es importante entender cuando un fondo empieza a cambiar su rentabilidad y no es la que yo leí en esta ficha técnica del fondo, es entender qué es lo que pasó para ver si ese fondo está cambiando o no, si tiene que ver con un tema de contexto o con algo en particular. Así que sí es importante ir a buscar la historia y entender cuál fue la evolución de ese fondo. Después acá tenemos otra ficha que muestra un poco cómo rinden la rentabilidad
de los fondos en función a si son de renta fija, renta variable o renta mixta. Acá lo que quiero que vean es que un fondo de renta fija, fíjense en que crece todo el tiempo, crece. ¿El crecimiento me paga la rentabilidad que yo quisiera? Más o menos, capaz no es tan buena, pero bueno, siempre crece, tengo poco riesgo. ¿Qué pasa con un fondo de renta mixta? Ya tiene un comportamiento tuki, como que sube y baja, ¿no? ¿Y qué pasa con un fondo de renta variable? Es como un telegrama, o sea, es como el electrocardiograma que nos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sube y baja la cotización, sube y baja, es muy inestable. Entonces, en un fondo de renta variable que es muy inestable, que son los últimos, yo lo que más tengo que tener en cuenta es que estos fondos son de riesgo alto y para periodos de tiempo de inversión largos. Porque si ustedes lo ven en una línea de tiempo, van a ver que suele subir. Fíjense que el último ejemplo arrancó por allá abajo, pero subió. O sea que en el tiempo subió. Ahora, si yo en el corto plazo entro y quiero salir en 3 meses, capaz justo está a la baja y pierdo mucho dinero. Por eso es importante entender el comportamiento y saber qué tipo de fondo. Y una aclaración muy importante que en esta masterclass no nos trajimos, pero si ven el curso de inversiones simples está, ahí les dejamos un checklist sobre cuáles son los pasos previos a invertir. Y para mí, una de las mejores estrategias es tener margen de error cuando invertimos. Todos ustedes seguro tienen miedo a perder su dinero cuando invierten. ¿Cómo yo tengo ese margen de error? Teniendo ahorros de resguardo que no invierto. Ese es mi mejor margen de error. ¿Y esto qué sería? El fondo de emergencia. Dinero que ustedes van a ahorrar que es equivalente a por lo menos 3 o 6 meses de sus gastos mensuales. Una vez que yo tengo ese dinero ahorrado, lo voy a resguardar en una moneda que no pierda valor, como por ejemplo el dólar. Y ese va a ser como mi seguro. Si algo sale mal con mis inversiones, no me preocupo porque tengo esa plata. ¿Y esto qué hace? Que si quizás yo necesite el dinero porque tengo alguna eventualidad, no sé, me quedé sin trabajo, pasó algo, no tengo que ir corriendo a vender mis inversiones porque cuento con ese fondo de respaldo. Entonces es muy importante tener primero ese fondo de respaldo y después invertir mi dinero, para de esa manera protegerme ante cualquier eventualidad, porque todas las inversiones tienen riesgo, no podemos evitar el riesgo, es algo que es intrínseco al producto financiero en sí. Sin embargo, podemos armarnos como un sistemita de protección para cuidarnos y poder incluso invertir sin miedo, ¿no? Poder entendiendo como, bueno, si esta inversión le va mal, voy a correr riesgo, no pasa nada porque tengo este ahorro de resguardo, ¿sí? Eso es muy importante. Y después entender que existen mecanismos para ir diversificando esos riesgos e ir mitigándolos de a poquito, que eso tiene que ver con elegir distintos productos financieros. Hoy están acá viendo su primera masterclass quizás de fondos comunes de inversión, pero me encantaría que me escriban en 2 años, 3 años y me digan: Sabri, ahora invierto en acciones, en bonos, en CDR, pero el primer paso fueron los fondos comunes de inversión. Entonces uno después empieza a diversificar y de esa manera empieza a armar como su cartera de inversiones más diversificada. Pero este es como el primer pasito. Siempre digo, hay que controlar la ansiedad. A veces veo que en redes, últimamente me enojo mucho con las redes porque veo muchas influencers financieras que recomiendan cualquier producto y no explican todo esto. Ustedes habrán visto que en la cuenta Mujer Financiera no solemos recomendar productos financieros y cuando recomendamos están súper chequeados por nosotros que son productos buenos, que funcionan bien, nosotros los usamos y demás. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información circulando y a veces uno en la ansiedad que siente como que se está perdiendo algo, va y pone su dinero ahí pero no lo termina de entender a ese producto. Y por eso me parece tan fundamental la educación y entender que todo tiene riesgo. Recuerdo mucho cuando fue la época del boom de las cripto, que todo el mundo iba a invertir cripto y nadie entendía que cripto era un producto riesgoso. De hecho, los analistas financieros siempre decían: no puedes mandar más del 10-15% de tus ahorros a cripto porque es un producto de riesgo alto. Bueno, acá pasa lo mismo. Cada producto en el cual ustedes inviertan, lo conozcan por donde lo conozcan, sea que se lo dijo un amigo, un vecino, que lo vieron en redes sociales, siempre traten de entender qué tipo de producto es y si tiene o no riesgo y si ustedes están dispuestos a asumir ese riesgo que ese producto tiene. Bueno, acá tengo otro fondo común de inversión para mostrarles para seguir avanzando. En
En este fondo tenemos, es un fondo que invierte en acciones. Simplemente les traje esta fotito para que ustedes vean que la composición de este fondo, ven que es distinta. Vieron que el gráfico, si yo les muestro este versus el anterior, ven que este no estaba tan diversificado, tenía solo 3 productos. En cambio, si vamos a este, fíjense en la cantidad de productos que tiene, está mucho más diversificado, pero es un fondo de acciones, es un fondo más riesgoso. Acá me dice en los productos en los que invierte y acá tengo los rendimientos que tuvo en los últimos años. Y bueno, acá de vuelta abajo de características tengo toda la información del fondo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos otro fondo, una ficha técnica de un fondo de FSI Dollar Link, que son los fondos que nos cubren frente a la devaluación del tipo de cambio oficial. Estos fondos fueron grandes estrellas también en 2023, previo a la devaluación. ¿Se acuerdan que tuvimos la devaluación que el dólar oficial pasó de 300 a 800? Bueno, mucha gente ha invertido en esto porque se esperaba esa devaluación después de las elecciones y pudo cubrir su capital gracias a que había invertido en este producto. Y acá tengo un informe de una calificadora de riesgo, que esto es un tema más complejo, pero sí me gustaría que se lleven este concepto, que existen las calificadoras de riesgo. Al que le interese más, lo invito a que ponga en Google calificadoras de riesgo y lea bastante, pero estas calificadoras de riesgo son organismos externos a los fondos comunes de inversión que califican los fondos en función a su nivel de riesgo que tienen. Y también es un dato que es interesante para analizar un fondo común de inversión. Por ahora lo voy a pasar rápido para que ustedes simplemente lo conozcan. Ya estamos en la siguiente parte de la presentación, en la que vamos a hablar cómo elegir un fondo común de inversión en función a tus objetivos. Yo les dije al principio que Leo y yo podíamos tener la misma cantidad de dinero, pero quizás el FSI para cada uno era distinto. Así que ahora vamos a ver cómo hacemos esta unión entre lo que yo quiero alcanzar en la vida y cuál es el mejor FSI para mí en función a ustedes. Sabri estuvo hablando bien de lo que eran los fondos comunes de inversión, habló de la clasificación, habló de los tipos, de qué invierte cada fondo común de inversión. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es unir los diferentes tipos de fondos comunes de inversión con nuestros objetivos, ¿sí? Y lo que les traje acá es lo que le llamamos mujer financiera, un termómetro de riesgo. Esto nos permite situar los instrumentos financieros en un margen de riesgo, ¿no? Nos permite situar instrumentos financieros con respecto a otros instrumentos para saber si son más riesgosos o menos riesgosos que el otro instrumento que tenemos en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver que los fondos comunes de inversión están en amarillo, están en un riesgo moderado. En verdad es un promedio, en el promedio de los fondos comunes de inversión que hay en el país está en riesgo moderado, porque la mayor cantidad de fondos comunes de inversión que tenemos en Argentina son de renta fija, ¿sí? Recuerden que la renta fija es una renta más conservadora que la renta variable, que son acciones, ¿sí? La renta fija se basa principalmente en bonos, en instrumentos en donde yo del día 1 sé cuánto voy a ganar. Un plazo fijo, por ejemplo, yo sé del día 1 cuánto voy a ganar, es renta fija. Un bono, yo del día 1 sé cuánto voy a ganar, es renta fija. Son más conservadores que la renta variable, que son las acciones, por ejemplo. Entonces, los fondos comunes de inversión, en su mayoría, en promedio, son de renta fija, por lo cual tiene un riesgo moderado. Entonces está en amarillo ahí. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué tenemos de menor riesgo? ¿Qué tenemos de riesgo conservador? Cuentas remuneradas, que Sabri comentó ahí, que eran estas cuentas que te van pagando una tasa de interés por tener el dinero allí, que son bastante conservadoras. Cauciones, que son como los plazos fijos de la bolsa. Nos podemos hacer caución a un día, caución a 2 días, caución a 3 días, súper interesante los instrumentos financieros. Y después tenemos los famosos plazos fijos. Esos son los instrumentos de menor riesgo. Recuerden que el riesgo, la definición de riesgo es la posibilidad que tengo de que mi inversión no salga como yo espero. En un plazo fijo prácticamente no tengo ese riesgo, porque yo sé cuánto voy a ganar. Del día 1 ya me dice. Entonces tiene bajo riesgo. Ahora, instrumentos más moderados, fíjense, fondos comunes de inversión, ya empezamos a tener moderado, junto con bonos y obligaciones negociables, que son bonos que emiten empresas privadas. Y si nos vamos un poquito más de riesgo, ya a lo rojo, tenemos acciones, que le comenté que eran riesgosas porque yo cuando la compro espero ganar mucho, pero no tengo certidumbre de cuánto voy a ganar. CDRs, que son acciones de empresas extranjeras. Y opciones, que ahí no me quiero meter, que es lo más riesgoso que tenemos, que son derivados financieros. No nos vamos a meter acá porque no es el fin de esta charla, pero es para que ustedes sepan que existen instrumentos mucho más riesgosos de los que mencionamos en esta masterclass. Bien, acá vamos a conectar lo que son fondos comunes de inversión con nuestros objetivos personales, que es lo que decía Sabri. Nosotros tenemos todas las opciones de fondos comunes de inversión, pero falta la unión, el vínculo
por nuestros objetivos personales. Entonces acá tenemos nuestra columna de objetivos. Vamos a empezar con la primera para que ustedes tengan un contexto. Supónganse que queremos ir de vacaciones y el plazo de tiempo es a un año, ¿sí? En finanzas un año se considera corto plazo. Como es corto plazo, necesito ir a un riesgo conservador. ¿Por qué? Porque si yo invierto en corto plazo, no puedo tomar grandes riesgos, porque si mi inversión baja, ya no tengo tiempo para esperar que vuelva a subir y recuperar. Entonces, cuando voy a corto plazo, tengo que ir conservador. ¿Qué es conservador? Renta fija. Entonces, fíjense que el primer renglón es vacaciones, un año, renta fija, el fondo común de inversión tiene que ser de renta fija, y el riesgo, por consecuencia, es conservador. Ahora vamos a extender un poquito más en plazo. Supongamos que ahora me quiero comprar un auto, pero en 3 años, ¿sí? Ya vamos a mediano plazo. Entonces ahí puedo tomar un poquito más de riesgo, puedo ir a una renta mixta. La renta mixta, recuerden que adentro de los fondos comunes de inversión de renta mixta, tiene un poquito de bonos y un poquito de acciones. Ya empezamos a meter acciones. Ya se empieza a poner un poco más riesgoso la cosa, pero obviamente que, como dijo Sabri, a mayor riesgo, mayor potencial de rentabilidad, se pone también más interesante en términos de potencial de rentabilidad, ¿no? Entonces, como vamos a mediano plazo, ya me puedo jugar con renta mixta y entonces el riesgo acá sería moderado, ¿sí? Ya puedo tomar un poco más de riesgo porque tengo más tiempo. Ahora, supónganse que vamos bien a largo plazo, una casa, quiero comprar una casa a 10 años. Bueno, acá puedo ir directamente a un fondo común de inversión de renta variable, 100% acciones, porque primero, el punto 1, las acciones a largo plazo estadísticamente son una de las mejores inversiones que se han hecho en la historia. Estadísticamente a largo plazo las inversiones suelen ser un instrumento muy ganador. Punto 2, porque la renta variable es la renta recomendada para largo plazo, porque si tenemos una baja en el corto plazo tenemos mucho tiempo para esperar que se recupere, entonces puedo ir en el largo plazo a renta variable, entonces puedo tomar más riesgo, por eso el perfil que les pusimos ahí es arriesgado. Pero no queríamos dejar de lado la renta fija, también le pusimos una opción, fíjense abajo de todo, que dice renta fija también en la casa, renta fija conservador, porque también hay opciones para invertir en fondos comunes de inversión puramente renta fija, porque hay gente que no tolera para nada el riesgo y está perfecto. Entonces hay fondos de renta fija pura que también sirve para largo plazo. Por ejemplo, fondos que invierten en obligaciones negociables, que son bonos corporativos, que son interesantes también para largo plazo, ¿por qué no? Son instrumentos de los más confiables en Argentina. Ahora, lo bueno de todo esto, o lo que más la puede proteger a ustedes del riesgo en sí, es la diversificación. La diversificación es un gran aliado para invertir. Como decía Sabri recién, como en Argentina se mueven muchas variables todos los días, entonces ¿para qué me voy a arriesgar comprando o entrando a un fondo que va a seguir una sola variable económica, por ejemplo la inflación? Si hay en Argentina que se mueven muchas variables, entonces lo que me conviene a mí es suscribir diferentes fondos comunes de inversión que sigan a diferentes variables económicas, por ejemplo uno que siga la inflación, otro que siga la devaluación del dólar oficial, otro que siga, por ejemplo, la tasa de plazo fijo, por ejemplo, para diversificar, digo. Entonces yo me cubro a diferentes escenarios futuros posibles en este país con diferentes estrategias. Entonces la diversificación me mitiga mucho los riesgos, me baja mucho los riesgos de la cartera. Es una muy buena estrategia que les recomendamos siempre en sus carteras de inversión. Cerremos un poquito este tema. Conclusiones. ¿Cómo llego entonces a la inversión adecuada? Vamos a resumir. Primero, defino el objetivo de ahorro. Por ejemplo, comprarme un auto, $5.000 me sale el auto que me quiero comprar. Supongamos que ese es el objetivo que nos ponemos. Segundo, defino el plazo de tiempo. Supongamos que lo queremos hacer a 5 años como en el ejemplo. Fíjense lo importante que es definir el tiempo, porque eso me condiciona mucho en el fondo que voy a terminar cogiendo. Definir el tipo de riesgo. Moderado, conservador o agresivo. Recuerden que a mayor tiempo puedo tomar más riesgo. Definir tu inversión. Como en el ejemplo estoy diciendo que me quiero comprar un auto a 5 años y quiero ser moderado, puedo ir por renta mixta. Y por último, seleccionar el producto de inversión que cumpla con esas características, que eso hace referencia a elegir un fondo común de inversión de todos los que hay en el mercado, porque hay un montón. Entonces, yo acá les traje un ejemplo, una captura de pantalla de Bull Market, que es uno de los brokers que mencionó Sabri. Estos son todos fondos de renta mixta, para seguir con el ejemplo que le venías comentando. Fíjense que estos son todos fondos de renta mixta que ustedes los pueden ver de la ventana de cotizaciones de cualquier del broker. Nosotros acá elegimos Bull Market, pero puede ser el que ustedes tengan.
de la ventana de cotizaciones van a ver esto, pueden filtrar por renta mixta, y acá yo también filtré por los que más subieron en el mes. Fíjense en la columna que dice porcentaje mes, van a ver que está de mayor a menor. Eso es porque yo quiero saber cuál fue el que rindió el mes pasado, por ejemplo. Entonces pueden filtrar por tipo de renta y por rentabilidad pasada. Acá les traje otro ejemplo en otro broker, para que vean que se puede ver en cualquier broker que tenga. Recién estaba viendo en los comentarios que preguntaban qué es un broker. Un broker es una casa de bolsa. Es el intermediario financiero entre nosotros, los inversores, y el mercado de capitales. Nos dan las plataformas para que nosotros podamos comprar y vender instrumentos financieros. Son un intermediario financiero muy importante en el mercado. Acá les traje, como les decía, una captura de pantalla de Invertir Online, que estos son rentas fijas. Acá les traje otro tipo, filtré por renta fija y también filtré por los que más subieron el mes pasado. Así que ustedes pueden ver, por ejemplo, AdCap balanceado 6 es el que más subió en el mes, y le siguen, bueno, todos los que ustedes ven en la lista, pero está bueno ir fijándose y filtrando por rendimientos. Como dijo Xavi, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero nos dan una idea de por dónde está yendo la economía del país. Si están subiendo todos los fondos SER, que son los que siguen la inflación, bueno, puede ser que el mercado esté yendo por esa ruta, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de actualidad. Estuvimos hablando bastante teórica, vamos a pasar un poco a la práctica. Vamos a hablar de todo lo que pasó en el mercado de fondos comunes de inversión en 2023, que fue súper movido, y le traje datos muy, muy interesantes. Bien, vamos a comenzar con lo que les decía, año muy volátil. Si se preguntarán por qué fue un año volátil, está más que claro que fue por el tema electoral. Tuvimos muchas elecciones en el año 2023, y esto obviamente que le pegó de lleno a los fondos comunes de inversión. Como el mercado se mueve por expectativas y constantemente atrás de cada elección había expectativa de quién ganaba, el mercado siempre estaba especulando a ver quién gana, cómo están las encuestas de este candidato, bueno, ganó las PASO este candidato, cómo le dirían las generales. Ese constante ida y vuelta de pensar a futuro, de especular, el mercado lo trasladaba a los fondos comunes de inversión. Por ejemplo, cuando había más posibilidad de que gane un candidato que por ahí ya se sabía que iba a devaluar el dólar oficial, todo el mercado ya se adelantaba y iba a buscar fondos que seguían la devaluación del dólar oficial. Cuando tenía la posibilidad, o cuando se veía que por ahí ganaba un candidato que iba a seguir por ahí con inflaciones altas, bueno, todo el mercado iba a buscar fondos comunes de inversión SER, que son los que ajustan por inflación. Es como que el mercado estaba yendo y viniendo constantemente buscando cobertura frente a cada candidato. Entonces fue un año muy, muy volátil para los fondos comunes de inversión. Acá les traje los números de 2023 en el mercado de fondos comunes de inversión. Cuando yo le hablo del mercado de fondos comunes de inversión, es toda la industria que hay, que es enorme en Argentina, de fondos comunes de inversión, para que ustedes tengan idea del tamaño que tiene y cómo está creciendo año a año, porque es muy fácil de operar y es el instrumento, que te diría, de entrada al mercado de capitales. 300% aumentaron el patrimonio administrado por los fondos comunes de inversión en 2023. 70% de ese 300% de suba se explica por el rendimiento de los mismos fondos, ¿no? Los mismos fondos fueron creciendo porque generaron rentabilidades y aumentaron. Pero el 30% de ese aumento se explica por nuevo ingreso de dinero de nuevos inversores. Esto acá hay algo que les quiero contar. De mitad de año, digamos, de inicio de año hasta la mitad de año, generalmente los patrimonios de los fondos aumentaron más por las rentabilidades mismas que iban dando los fondos, por el crecimiento de los fondos. Y de la mitad de año hasta el fin de año, la última parte del año, aumentaron más los fondos comunes de inversión por nuevos ingresos. ¿Por qué? Porque la gente se estaba quedando, el ciudadano que no invierte en el mercado de capitales o no tiene acceso al mercado de capitales, no tenía opciones. El plazo fijo rendía muy por debajo de la inflación. El dólar estaba muy alto. Si querías resguardarse en mercadería, los precios habían subido después de un fogonazo inflacionario. Los plazos fijos bueno, ahora 180 días. Entonces, al haber falta de instrumentos financieros para cubrirse en todo lo que está pasando en la economía, mucho dinero se fue a fondos comunes de inversión y eso hizo que entren muchos pesos a la economía. Así que eso es muy importante entender cómo se va moviendo el flujo de dinero hacia los fondos dependiendo de cómo está la economía y qué instrumentos también hay para competirle. Hoy en día se está acercando mucha gente a fondos comunes de inversión porque el plazo fijo está muy por debajo, los precios están muy altos, los precios en el supermercado como para estoquearse.
Y bueno, y el dólar también no todo el mundo puede comprar dólares. Y punto 2, el dólar subió mucho, también 30% en lo que va del año, entonces no cualquiera compra dólares a estos niveles. Entonces el refugio que queda es, bueno, voy a un fondo común de inversión y ahí es donde empieza el crecimiento. Bien, sigamos, se registraron 775 fondos en este año, o sea, terminamos el año con 775 fondos comunes de inversión, un montón, récord. 78 nuevos fondos salieron este año. El 95% de los activos que tienen los fondos son en pesos, ¿sí? Eso es importante. Y acá venimos a la distinción. 652 fondos comunes de inversión de la Argentina son en pesos y solamente 103 fondos comunes de inversión en Argentina son en dólares, o sea que ustedes pueden entrar en dólares. Recuerden que por normativa a los fondos comunes de inversión siempre se ingresa y se sale en la misma moneda. Ustedes no pueden entrar en pesos y salir en dólares, ni pueden entrar en dólares y salir en pesos. Siempre entran en la misma moneda que salen. 103 fondos comunes de inversión en dólares parece poco, pero igual no son, digamos, por ser poco no significa que sean malos instrumentos. Son interesantes instrumentos para el mercado de capitales y tienen rendimientos muy acordes para lo que es el riesgo local. Así que no se dejen llevar por ese numerito. 53% del mercado se explica por los money market. ¿Se acuerdan el primer fondo que explicó Sabri? O sea que de todo el capital que hay en los fondos comunes de inversión, la mitad de toda la plata que hay en todos los fondos del país está puesto en money market, en fondos de rescate inmediato, que son esos fondos que vos ponés el dinero, dejás trabajando tu plata unos días y después lo sacás para pagar la tarjeta de crédito o pagás algún sueldo si sos emprendedor, lo que fuere. Son instrumentos de corto plazo de rescate inmediato. 23% se concentra en riesgo soberano y otro 23% en riesgo privado. Esto significa, traducido, 23% se concentra en fondos que tienen bonos de gobierno nacional y 23% en fondos que tienen instrumentos de empresas. Por ejemplo, obligaciones negociables, también llamados bonos corporativos. Por último, más 341%, y esto les traje para que vean el impacto de lo que fue esta suba, 341% promediaron la suba de los fondos de renta variable el año pasado. Fueron los fondos que más subieron el año pasado. Recuerden, fondos de renta variable son los fondos que tienen acciones adentro. Son los fondos más riesgosos, por eso no se dejen tanto seducir por ese número porque tiene alto riesgo, pero también la realidad es que subieron una locura el año pasado, siendo los ganadores de fondos comunes de inversión. Puramente son de acciones y es también por el contexto, ¿no? Lo que decía Sabri, un contexto de expectativa futura mejor para las compañías hizo que, bueno, también el mercado pueda acompañar en el mercado de capitales. Patrimonio administrado por fondos, esto es lo que les estaba comentando, pero se los muestro en una manera gráfica. Esto es, todo el dinero que está en los fondos comunes de inversión, ¿cómo está distribuido en la industria? 53% de todo el dinero que hay en los fondos del país está metido en money market, en los fondos de rescate inmediato. Esto también incluye mercado pago, cuentas remuneradas, ya vamos a hablar de eso. 31% de renta fija, acá en renta fija están los fondos que siguen la inflación, los fondos SER, los fondos de dólar link que siguen la devaluación del dólar oficial, los fondos de bonos corporativos, los fondos que invierten en plazos fijos mayoristas. Todo eso está en 31% de renta fija. Renta mixta, 8% nada más hay de plata en el país puesto en fondos de renta fija. Renta variable 2%, fíjense que poquito, porque esto no solo pasa en Argentina, pasa en el mundo. Siempre la renta fija es la más operada porque los riesgos que se manejan, o sea, no todos los capitales se pueden poner a tan alto riesgo como una renta variable. Entonces, generalmente la mayor cantidad de dinero en el mundo está puesta siempre en renta fija, pero en Argentina es mucha diferencia. 2% nada más en renta variable, obviamente queda acompañado porque nuestras empresas, nuestras acciones argentinas son muy riesgosas. Entonces, eso también desincentiva mucho la inversión en renta variable, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. Estoy leyendo el comentario. Sí, la clave de la educación en una economía como Argentina prácticamente es obligatorio invertir porque los pesos te queman en la mano y el costo de no invertir hoy en día son 25% de pérdida mensual, que es lo que tiene la inflación, ¿sí? Lo que tenemos de inflación es lo que vos perdés mes a mes si no invertir el dinero. Entonces es muy costoso, digamos, no invertir. Ahora hay un gráfico que va a ser tal vez el gráfico más difícil de la presentación, pero voy a tratar de explicarlo bien despacito a ver si lo agarramos. Bien, lo que muestra este gráfico
es cómo estuvo yendo el flujo de dinero a los fondos comunes de inversión en 2023. ¿Qué es el flujo de dinero? ¿Cuánto dinero entró y salió de cada uno de los fondos en 2023? Vamos primero a la referencia, les explico la referencia. El azul, industria. Eso es el total de la industria de fondos comunes de inversión. El azul más oscuro. Tema cero son los money market, ¿sí? Son las cuentas remuneradas, son los fondos de rescate inmediato que estamos repitiendo mucho con Sabri. Después tenemos a ver que justo el comentario me tapó la referencia. El amarillo es fondo SER, ¿sí? El amarillo fondo SER, que es los fondos que siguen la inflación. El verde, Dollar Link, que es los fondos que siguen la devaluación del dólar oficial. Y el azul más clarito es el que dice T+1, eso es los fondos que invierten en plazos fijos. Entonces no se centren tanto en eso porque no están operados. Pero miren lo que estuvo pasando. Vamos a ver qué estuvo pasando en los fondos. Van a ver que prácticamente de mitad de año, de principio de año a mitad de año no hubo tantos movimientos. Fíjense que estuvo muy tranquilo el mercado de fondos común de inversión, no hubo tantos movimientos. ¿Por qué? Porque la economía todavía estaba bien, no había quien podía ganar las elecciones, estaba leja, las elecciones se veían muy lejos. Fíjense a medida que nos acercamos a las elecciones lo que estuvo pasando en el mercado de fondos comunes de inversión. Miren la barra de octubre de 2023, miren la barra verde, Dollar Link, esos son los fondos que ajustan poder oficial. Eso fue cuando Milei ganó las primarias, que el mercado dijo, bueno, no quiero decir la palabra se asustó, y en Mujer Financiera somos apolíticos, no hablamos de política, el dinero para nosotros no tiene partido político, pero es importante hablar un poco de política porque afecta a los instrumentos financieros. El mercado de las primarias, de lo que fue las PASO, cuando ganó Milei, bueno, descontó o tomó que ya se venía la devaluación del dólar oficial, era una medida que el gobierno venía repitiendo que iba a hacer, que el dólar oficial estaba atrasado y que si ganaban iba a haber una devaluación del dólar oficial que después terminó ocurriendo, ¿no? Pero les quiero decir que en octubre, bajo la expectativa de que ganó las PASO Milei, fíjense el mercado lo que hizo, se fue todo a Dollar Link, a cobertura de dólar oficial. Es como que el mercado dijo, listo, hay posibilidad de que gane esta persona, me voy todo a dólar oficial. La barra verde lo que indica es todo el dinero que entró en octubre en ese tipo de fondo. Y fíjense que las barras que están del lado izquierdo de la línea vertical son el dinero que se fue de los otros fondos, ¿sí? Ahora, fíjense por eso les comentaba cómo lo importante que fue la política en los fondos comunes de inversión. Fíjense, váyanse ahora a diciembre. Ya tenemos en diciembre ya tenemos el diario del lunes, ya ganó Milei como presidente. Y fíjense cómo fue el comportamiento de los fondos. Los Dollar Link negativo, la gente ya, una vez que sucedió la devaluación, porque en diciembre ocurrió la devaluación del dólar oficial, una vez que ya ocurrió esa devaluación, dijo, listo, me llevo la plata de los fondos Dollar Link porque ya ocurrió el hecho. Entonces fíjense que dio negativo en diciembre la cantidad de gente que estuvo sacando plata de los fondos Dollar Link. ¿Y a dónde se fueron? Miren la línea amarilla de diciembre. Se fueron todos a hacer. Dijeron, listo, ocurrió la devaluación del dólar oficial, ¿qué sigue? Y esa devaluación del dólar oficial se traslada a precios. Entonces me voy a ir a un fondo que ajusta por inflación. Porque ahora quiero cubrirme del impacto que tuvo esa devaluación. Entonces todos los inversores se fueron a protección de devaluación. Así que en diciembre fue una gran suba de los fondos comunes de inversión SER, los que siguen la inflación. Así que bueno, espero que haya quedado claro ese gráfico. Y por último les quiero traer los rendimientos por tipo, ¿sí? Esto es los rendimientos de 2022 versus los rendimientos de 2023. Paso de nuevo a traducir las referencias. Celeste, T+0, Money Market, lo de rescate inmediato. T+1, esos son los que invierten en plazo fijo, no son tan famosos. Los azules más claritos, Dollar Link, que son los que ajustan por el oficial. Amarillo SER, que sigue la inflación. Y vamos directamente al rojo, RB, renta variable, que son los fondos de acciones, el rojo. Fíjense lo que fue el fondo de acción, que en 2022 subieron 135% en promedio, este año 341% en promedio. Ahora vamos a ver los que más ganaron el año, que se van a sorprender un montón cuando les muestre el listado de los ganadores del 2023. Hay fondos de 380, una locura.
Pero miren lo que fue la diferencia entre 2022 y 2023. ¿Esto por qué? Bueno, porque las variables económicas también se aceleraron. Pero hay algo muy peculiar. Todos los fondos comunes de inversión, de todos los tipos, les ganaron la inflación. Obviamente, saquen los money market, porque los money market no tienen como objetivo ganar la inflación. El money market es un fondo y yo invierto en el corto plazo, me sirve para generar rentabilidad en el corto plazo, pero más que todo para cuando yo voy necesitando dinero dentro del mes. No es que el objetivo del money market es ganar la inflación, sino es darnos la menor pérdida posible, digamos, de la inflación en este contexto. Pero realmente los otros fondos, los que son específicos, por ejemplo los amarillos, SER, y los azules, Dollar Link, le ganaron. Y la renta variable, bueno, ni hablar. Entonces, todos los fondos comunes de inversión específicos, en promedio le ganaron la inflación. Y aparte, miren, renta variable, 341% en promedio significa que superaron la inflación por casi 130 puntos arriba de inflación, una locura. O sea, han tenido una performance muy buena. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que los fondos comunes de inversión, hay veces que ustedes ven meses que tal vez perdieron contra la inflación, hay meses que no son tan buenos, no son los mejores, pero cuando ustedes miran en proyección un año, miren lo que fue, ganaron todos contra la inflación. Cuenta con Leo para un poco descontracturar ahora y sacar un poco de mitos, ¿no?, del mundo de las inversiones, que la pregunta que siempre nos hacen: ¿cuánta plata se necesita para vivir de las inversiones? ¿Cuál es el monto mínimo que hemos hablado, Leo? Estamos hablando cerca de $60.000 para ser bastante austero, porque en verdad necesitaríamos un poco más, necesitaríamos cerca de 70, 80. A ver, para vivir, estamos hablando de que una tasa de rendimiento muy deseada, que es una tasa del 9-10% anual, que hoy la podemos encontrar en obligaciones negociables. En dólares, ¿no? Siempre en dólares, siempre en dólares. Estos son otros números. Sí, ingresos pasivos siempre tienen que buscar en dólares, porque imagínense que cobrar en pesos de acá a 5 años no sabemos cuánto va a estar. Entonces, siempre traten de cobrar en dólares a una tasa, $60.000, una tasa del 10% anual, son $6.000 al año, que son unos $500 por mes, más o menos. Estás medio justo ahí. La canasta básica argentina está casi en eso, pero dan 400. Pero es un número ya como para ir acercándonos a la libertad financiera. Así que sí, y les voy a decir la buena noticia. Este número se calcula en otros mercados y Argentina tiene uno de los números más bajos para alcanzar la libertad financiera. ¿Por qué? Porque justamente nuestro costo de vida comparado con otros países es más bajo. En otros países ese número suele estar alrededor de $100.000, porque más o menos el costo mensual de, digamos, una canasta básica en otros mercados más desarrollados suele estar alrededor de $800 o hasta incluso $1.000. Estamos hablando de que mínimo tenés que ahorrar $120.000. Entonces, esa es una ventaja de Latinoamérica, ¿no? Porque esto pasa. Las tasas en Estados Unidos tenés que invertir al 4% anual, 3% anual, entonces te cuesta también más por ahí en ese sentido de generar rentabilidad. Así tal cual. Sí. Pero bueno, se puede, lleva mucho trabajo, ¿no? Hay que concentrarse en ahorrar y poder llegar a esos números para poder después armar una buena estrategia. Creo que lo más interesante también es que se lleven cuáles son las rentabilidades normales, entre comillas, en el mercado financiero, ¿no? Nosotros hoy hablamos mucho en pesos, pero para que ustedes tengan de referencia en dólares, todo lo que es renta fija en dólares, una rentabilidad buena suele ser 6% anual en dólares. Una rentabilidad intermedia donde corro un poco más de riesgo, ya ahí me voy al 9-10% que decía Leo, y todo lo que sea por encima del 10% anual en dólares, o sea 12%, 15%, obviamente tengo que armar carteras de inversión con mucho más riesgo. Y esto yo siempre lo digo a fuego porque es importante que ustedes identifiquen esto para que siempre presten atención cuando les llegan oportunidades de inversión que te dicen en un mes vas a ganar 25% en dólares. Desconfíen, porque es una tasa excesivamente alta. Si alguien te ofrece una tasa tan alta es porque tenés mucho riesgo. Cualquier producto de inversión que te ofrezca una tasa de interés anual en dólares más del 10%, seguramente tenés más riesgo. Y uno tiene que estar seguro de poder tomar ese riesgo. Por eso nos parece interesante siempre mencionar estos números de parámetro para que ustedes los tengan presentes, sobre todo y que hay tanta estafa y tanta cosa dando vuelta en redes sociales, que siempre tener cuidado. Obviamente aprovechamos para recordar, jamás compartan sus datos personales ni datos de cuenta bancaria ni nada por redes sociales, porque hoy hay mucho de eso
y la educación es la gran herramienta para poder evitar que sucedan esas cosas. Bueno, vamos con la siguiente parte. Esta masterclass está full porque ya vamos a llegar a las 2 horas de... Esto es como un streaming de finanzas. Sí, el streaming, ya la próxima la hacemos en Twitch. Sí, tal cual. Vamos a la última parte. Hice este mini break, vayan al baño, vuelvan rápido, prepárense otro cafecito, otro té y seguimos con la última parte en la cual vamos a estar hablando de los grandes ganadores del 2023 y vamos a cerrar mostrándoles algunos ejemplos de cómo ustedes pueden empezar a invertir en fondos comunes de inversión. Sabri, aprovechamos para decir que tenemos un curso muy bueno de ingresos pasivos en la academia, que eso te puede ayudar un montón. Pues usted veo que están muchas viendo lo de ingresos pasivos. La verdad que hay muchos tipos de ingresos pasivos. En ese curso lo vemos más en detalle. Para Leo, ¿qué son ingresos pasivos si es la primera vez que lo escucho? Ingresos pasivos son ingresos que te llegan a tu cuenta, que te entran sin que vos tengas que hacer una actividad, vaya redundancia, activa, es decir, que vos no tengas que estar gastando tiempo generando una actividad, como puede ser lo que están haciendo actualmente, que ir a trabajar en relación de dependencia o tener su emprendimiento, sino que están generando automáticamente solos intereses que te mantienen sostener un cierto nivel de vida, o por lo menos te ayudan a tu día a día, ¿no? Sí, yo siempre tengo una frase acá en mi pizarrón que se las voy a regalar hoy. Miren lo que dice: la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante el máximo tiempo posible, tiene rentabilidad infinita. Exacto. Eso es lo que quiere decir como ingresos pasivos, ¿no? Que vos logres tener una fuente de ingresos que no dependa de tu esfuerzo en el trabajo y que te asegure tener dinero siempre para hacer lo que quieras con tu tiempo, básicamente. Bueno, eso es difícil, pero se puede. Hoy les dimos un ejemplo: si uno logra ahorrarse $60,000 y los invierte y se ocupa de que esas inversiones sean unas buenas inversiones, puede obtener esa rentabilidad, pero eso se trata un poco de ingresos pasivos. Puede ser a través de las inversiones, puede ser porque compras un departamento y lo alquilás, por ejemplo en Airbnb, tenés una renta en dólares, puede ser, no sé, sos creador de contenido, armás un ebook, lo vendés en internet y eso te genera ingresos pasivos. O sea, como que hay distintas maneras. En el curso de ingresos pasivos analizamos todas las opciones que existen. Pero de eso un poco se trata, ¿no? Y después también tenemos un curso de inversiones simples donde también pueden ver todo el paso a paso. Está pensado para el que quiere dar sus primeros pasos y no sabe mucho del mundo de las inversiones. Ese es el primer curso en el cual te enseñamos todo lo fundamental sobre fondos comunes de inversión. Y bueno, después tenemos cursos sobre acciones, CDR, CTF y productos mucho más avanzados. Y después tenemos el programa que estamos lanzando hoy de principiante experta en inversiones, donde te damos contenido mucho más avanzado y mucha más cantidad para que aprendas todo lo necesario sobre el mundo de las inversiones. Así que bueno, queremos formar a la próxima generación de inversores latinoamericanos, podríamos decir. Ese es nuestro objetivo con Leo, así que estas masterclass siguen un poco ese objetivo. Bueno, arrancamos. Les cuento que al final... Dale, vamos a ver con los mejores fondos de 2023 cómo rindieron el año pasado. Vamos a empezar con con los que más conocen ustedes seguramente, que son las billeteras virtuales, que son esas billeteras que nos van generando rentabilidades diarias. Primero pusimos a Naranja X, pero esta se diferencia, es un capítulo aparte, Naranja X, porque es la única que no tiene fondos comunes de inversión. Atrás de todas las demás billeteras hay fondos comunes de inversión, money market, que respaldan y que generan esa rentabilidad que les llega a ustedes. Naranja X es la única que no tiene fondos comunes de inversión, sino que la empresa financia esa remuneración, por lo cual lo que hicimos fue ver la tasa nominal anual, que hoy en día está en 110%, y si eso lo invertís todos los días, te da una tasa del 200% anual, que puede ser lo que dio el año pasado, pero como les digo, es la excepción Naranja X, también tiene un límite de dinero que puede estar trabajando, así que eso es un capítulo aparte. Después las otras que tenemos Prex 124,1%, subió el año pasado, Ualá 122,9% y Personal Pay 122,3% sube el año pasado. Vamos ahora con los Money Market, ¿sí? Con los fondos de rescate inmediato que estuvimos hablando mucho esta masterclass. ¿Cuál fue el ganador de los Money Market el año pasado? El Lombard Renta en pesos, 126,6% subió en 2023.
Le sigue Toronto Trust Ahorro 125,5% y al área ahorro 125,2%. Como verán, tanto billeteras como Money Market no le han ganado la inflación porque, repito, no es su objetivo. El objetivo de cada fondo es distinto y el de los Money Market y la de las billeteras virtuales es que ustedes nunca tengan el dinero parado y que estén generando rentabilidades todos los días, pero no es para tener un año al dinero en un Money Market, ¿sí? Para tenerlo un año ya empiezan a aparecer otros fondos más interesantes como los que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, un fondo común de inversor SER. Estos son los fondos comunes de inversión SER que más subieron el año pasado. Recuerden, fondo común de inversión SER son los que siguen la inflación. Guidance balanceado 381,2%. Miren la magnitud, estamos hablando de 160 puntos arriba de inflación. AdCap cobertura 334,1%. Galileo Multimercado 2, 295,1%. Miren las rentabilidades que estamos hablando de los fondos que siguen la inflación. Fondos Dollar Link, lo que sigue la devaluación del dólar oficial. Tenemos Pionero Renta Ahorro Plus. Estos pioneros son del Banco Macro, 322%. Consultatio Renta Fija 296,6%. Alfa Renta Cobertura 283,9%. Repito, los que siguen la devaluación del dólar oficial, como les fue en 2023. Vamos con los más agresivos, con los fondos comunes de inversión de acciones, de renta variable. Primero, AdCap Acciones, 380,8%, una locura. Guidance Renta Variable, 378,6%. Y Superfondo Acciones de Banco Santander, 372,3%. Así que muy buenos rendimientos para los tres tipos de fondos: renta variable, Dollar Link y SER, muy buenos rendimientos. Así que realmente fue un muy buen año para el mercado de fondos. Bien, para ir cerrando, antes de mostrar los tutoriales para que ustedes vean cómo se suscribe un fondo común de inversión en tiempo real, les quiero decir algunas cositas para este 2024. Primero, lo que decía Sabri, los fondos comunes de inversión SER subieron mucho. Fíjense que el objetivo del fondo común de inversión SER es seguir la inflación. Y en este caso no siguieron la inflación, la superaron pero ampliamente. Entonces, en vez de subir 211% como fue la inflación de 2023, subieron 380% algunos. Entonces, esa suba por demás de su objetivo hace que estén caros, que se perciban que están caros. Entonces, ese es un punto para tener en cuenta este año. Y también, así como le cuento eso, le tengo que contar la otra realidad, es que como hay pocas opciones para poner los pesos siguen yendo igual a fondo SER, porque incluso esta semana hasta siguieron subiendo. Entonces, como tenemos una inflación muy alta y las tasas de interés que el Banco Central las fijó muy abajo, entonces no hay tantas opciones y los pesos terminan yendo de nuevo a fondos que por ahí parecen caros, ¿no? Después, otras cositas que les quería decir: los fondos comunes de inversión Dollar Link se van a mover al ritmo de la expectativa de evaluación que haya sobre lo que va a hacer o no el gobierno. Recuerden que el dólar oficial, primero recuerden que los Dollar Link siguen la evaluación del dólar oficial. Segundo, que el dólar oficial es el único dólar que maneja el gobierno, ¿sí? Entonces es el único que puede determinar si va a subir o no va a bajar. La expectativa de esto había bajado después en diciembre cuando se ocurrió la devaluación. Lo que está viendo el mercado es que el dólar oficial, el gobierno lo está evaluando al 2% mensual, por una inflación del 25% mensual. Entonces lo que está viendo el mercado es que el dólar oficial se está volviendo a atrasar. Todo activo que suba por debajo de la inflación, es decir, que aumente por debajo de lo que aumenta la inflación, se puede decir que se está atrasando, se está haciendo más barato en términos reales, para complejizarlo un poco. Entonces, el dólar oficial, si sube menos que la inflación, se vuelve a atrasar. Y si se vuelve a atrasar, ¿qué pasa? Y hay que devaluarlo de nuevo. Entonces, lo que está pasando es que el mercado está analizando que posiblemente pueda haber una devaluación nueva en marzo. Eso lo podemos ver a través de un indicador, vamos a llamarle indicador, que se llama dólar futuro, que eso lo que hace es pronostica el dólar en diferentes meses seguideros, digamos, que pueden venir próximos. Y el dólar futuro está marcando que el mercado está viendo una devaluación posiblemente en marzo. Entonces podemos decir que los fondos Dollar Link están, digamos, ya pasaron la época gloriosa en el momento que se evaluó el dólar oficial, pero el mercado parece que
estiman que puede volver a ocurrir una devaluación del dólar oficial. En ese caso se verían favorecidos. Por último, le quería decir que los money market, bueno, en verdad no quería decirle, sino recalcarle lo que ya les dije, que los money market están rindiendo por debajo de la inflación, pero tampoco hay alternativas de corto plazo, ya que el Banco Central bajó las tasas de interés. Entonces, si ustedes tienen dinero de corto plazo y necesitan usarlo en el mes, sigue siendo una alternativa aceptable los money market, porque por más que no ganen contra la inflación, por lo menos perdemos menos contra la inflación, porque otro activo de corto plazo no hay en el país, no en el mercado de capitales, en el país les diría, porque el Banco Central baja las tasas de interés y eso recorta las ganancias, por ejemplo, de un plazo fijo, o por ejemplo las billeteras virtuales, que habrán visto que este mes están rindiendo tanto Mercado Pago, Ualá, bueno, todas las que mencionábamos, Naranja X, todas están rendiendo por debajo de lo que rendían meses pasados, porque el Banco Central bajó las tasas y eso le impactó también en las billeteras virtuales. Entonces, al haber pocas opciones para el corto plazo, siguen siendo una buena alternativa los money market, así que eso para tener en cuenta, porque por ahí a nosotros nos llegan muchas consultas de si conviene igual por más que pierda contra la inflación. Y bueno, la verdad es que nosotros no podemos asumir riesgo en el corto plazo, porque como les comentaba, es muy peligroso asumir riesgo en el corto plazo, porque si nuestra inversión nos baja, no tenemos tiempo para esperar para que vuelva a subir y recuperarse. Entonces tenemos que ir sí o sí a los money market. Y por último, les voy a mostrar un videito de cómo se suscribe y se rescata un fondo común de inversión. Sí, no, el fondo en dólares están muy buenos. No se recomienda invertir fondos en dólares menos de 6 meses, ya eso sería demasiado riesgoso. Los fondos en dólares, la mayoría, que digamos lo más operado en Argentina, invierten en obligaciones negociables, que son bonos corporativos, que están rindiendo cerca del 8% anual, más o menos este tipo de fondos, que son muy interesantes, especialmente para aquellas que son conservadoras, porque está súper diversificada en un montón de obligaciones negociables. Incluso algunos fondos tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los instrumentos más seguros del mundo. Entonces, son una inversión interesante para aquellas que quieran empezar a dar sus primeros pasos con inversiones en dólares, y se encuentran muchas opciones para perfiles conservadores, que eso no es poco. No tiene mínimo, ahí preguntaban el mínimo, la mayoría de los fondos en el país tienen mínimo de 1.000 pesos, algunos 100 pesos, en dólares sí hay algunos mínimos de 100 dólares, pero no son muy altos los mínimos en fondos comunes de inversión. Esta es una buena pregunta porque creo que es un caso de uso típico de un fondo común de inversión. Sí, si tengo que pagar algo que compré en 6 cuotas, pero ya tengo el total. ¿Va a Money Market o mixta? Bueno, esa es buenísima, esa va a Money Market, porque justamente yo no puedo correr riesgo y aparte me está generando rentabilidad todos los días, así que en la jerga se dice estás licuando las cuotas, ¿no? Estoy ganando una rentabilidad cuando yo tengo que pagar algo fijo. Entonces, día a día el Money Market te va dando rentabilidad y día a día va a tener menos peso en términos de poder adquisitivo esa cuota, va a tener cada vez menos peso en términos reales, gracias a la rentabilidad que te va pagando el money market. Es una linda estrategia que es un muy buen momento para usarla, ¿no? Había una pregunta que decía, ¿qué pasa si el broker quiebra? Sabri comentó un poco de lo que era la agente de custodia. Nosotros en el mercado de capitales tenemos agente de custodia, digamos, los títulos que ustedes compran en los brokers, en las casas de bolsa, no las tiene el broker, no las tiene la casa de bolsa. Se derivan a un lugar que se llama caja de valores, que es el lugar donde están todas las inversiones de todas las personas de Argentina, están todas guardadas en ese agente de custodia. Por lo cual, si un broker quiebra, yo podría tranquilamente abrirme una cuenta en otro broker y decirle a Caja de Valores que me reincorpore las inversiones que yo tenía en el que se cayó, y Caja de Valores me reincorpora los títulos en el nuevo broker. Eso es porque el sistema financiero es regulado y está protegido por estos agentes de custodia, y eso nos da una tranquilidad súper extra que hace que yo no tenga que estar confiando plenamente en el broker, sino que el broker lo único que hace es la intermediación financiera. Me saca la plata y me da la inversión. Simplemente hace eso, pero la verdad es que los instrumentos financieros van todos a el agente de custodia, a Caja de Valores. Las últimas 2 preguntas que hagan, vamos a arrancar. Para volver al chat. Chan. Es imposible agarrarlo. Sí. Bueno, a ver esta que la vi mucho. Es fácil esta.
La diferencia entre un FSI A y B. Esas son las clases de los fondos comunes de inversión. Se dividen por monto a invertir. La mayoría de los inversores minoristas invertimos todo en clase A, que son hasta 15 millones de pesos, creo que el último tope de edad. Entonces vamos todo a clase A. Obviamente que si querés invertir más de 15 millones, podés ir al B y así sucesivamente va correspondiendo al monto de inversión. Pero no es algo que nosotros podamos elegir. Si ustedes quieren suscribir el B, automáticamente el broker se los va a derivar al A. Así que no se preocupen por eso. Sí, porque la realidad es que depende de la cantidad de plata. Salvo que tengas millones para invertir, bueno, vas a ir al B, porque te manda automático. Claro, sí, pero esa es la diferencia. Y voy con la última, que creo que es el fantasma de las inversiones, que es... quise agarrar una y me salió esa. Sí, AFIP, por favor, todos preguntan. Bueno, como contadora, me toca responderla a mí. Chicas, para invertir, primero pierdan el miedo porque por montos chicos no tienen que pagar ningún impuesto. Ya les explico por qué. Las inversiones están enfocadas en dos tipos de impuestos: bienes personales y renta financiera o ganancias, digamos. Bienes personales pagás sí y solo si todos tus bienes, no solo las inversiones, sino todos. Si tenés casa, auto, todo lo que tengas, supera más de 27 millones de pesos, fue la última actualización que vimos de AFIP. Ese número cambia todos los años porque lo van actualizando obviamente por la inflación. Si tus bienes valen más de eso, tenés que presentar bienes personales, pero es por tus inversiones, no, por todos tus bienes. Entonces en ese caso te conviene ir a ver un contador y que el contador te haga todo el análisis de tus bienes personales y te diga cuánto tenés que pagar. Si vos tenés menos de esa plata, tipo no tenés bienes a tu nombre y estás recién invirtiendo 1 millón de pesos, 500.000 pesos, no te va a tocar pagar bienes personales. Primer tema. Segundo impuesto, renta financiera o impuesto a las ganancias, que tiene que ver con la ganancia que obtenemos de nuestras inversiones. ¿Cuándo ganamos plata? Ganamos plata si, solo si vendemos la inversión. Es decir, si yo compro una acción, la compré a 100 y la vendo a 200, gané 100. Debería pagar renta financiera o impuesto a las ganancias por esos 100. Pero tengo que pagar sí y solo sí si la plata que gané en todo el año, que en este caso supongamos en todo el 2023, fue superior a más de 250.000 pesos al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estás empezando a invertir 5.000 pesitos o 10.000 pesitos o 20.000 pesitos, tu ganancia no fue mayor a 250.000 pesos al año, entonces tampoco te toca pagar renta financiera, ¿sí? Y otra cosa, si vos compraste acciones, compraste o invertiste en FSI a fin de año y todavía no vendiste, vos todavía no ganaste por la diferencia, porque todo lo que es renta financiera se gana con la compra-venta, ¿no? Si yo compré las acciones y las tengo en mi cartera el 31 de diciembre, no tuve ninguna renta financiera todavía. La voy a tener en el momento que venda ese activo financiero, ¿sí? Igual, siempre si tienen dudas, la recomendación es siempre consultar un contador, pero básicamente siempre tengan presente buscar estos dos mínimos no imponibles, que es a partir del cual yo empiezo a pagar este impuesto, tanto para bienes personales como para renta financiera, y ahí van a entender si les toca o no les toca pagar impuestos. Pero para empezar con montos chicos, la realidad es que es muy poco probable que te toque pagar impuestos. Igual siempre consulten a un contador, ¿sí? Así que bueno,